Dios les bendiga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Aquí contigo, Ruth de León, y vamos a continuar. Hice un primer video que se llama Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 20, la revelación de Jesucristo. Y bueno, voy a hacer varios videos que hablen sobre el libro de Apocalipsis y los diferentes capítulos, ¿ok? Ahora te voy a hablar sobre el capítulo 2, pero nada más voy a leer la parte donde habla del mensaje a las 7 iglesias, mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar por ahí y después vamos a continuar con las demás iglesias, ¿ok? El mensaje a Éfeso, a la iglesia de Efesos. Y bueno, hago un breve resumen de lo que se habló en el video anterior, ¿no? En el capítulo 1, bueno, se estaba hablando, ¿verdad?, de la revelación que tuvo el apóstol Juan, donde se le mostraba a Jesucristo físicamente, donde se describe a Jesucristo físicamente, el Hijo del Hombre, y también habla de un mensaje que tiene que llevar a las 7 iglesias, ¿verdad? También habla de que las 7 estrellas que se mencionan aquí hace referencia a 7 ángeles, y estos 7 ángeles son los pastores de cada iglesia, es decir, los hombres de Dios que liderizaban esas iglesias. Porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Ángel, mensajero. ¿Qué traían los ángeles? Mensajes, ¿verdad? Los pastores que dan mensajes. ¿Mensajes de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Y son los que se hacen cargo de la iglesia. Primeramente Jesucristo, luego el pastor de la iglesia, y luego del pastor, pues bueno, están los profetas, están los evangelistas, están los maestros, están los misioneros, los diáconos, los salmistas. Todo aquel que predica es un mensajero de Dios, ¿verdad? Es un mensajero, trae un mensaje. Y si alguno de ellos se hace cargo de la iglesia, un anciano, un diácono, un predicador, un evangelista, ese representa el ángel de esa iglesia. Es decir, aquí se está hablando del pastor de cada iglesia, ¿verdad? Que Juan tenía que darle un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ellos, y este mensaje se refería a cómo ellos estaban conduciendo la iglesia, a cómo se estaba conduciendo cada iglesia que se menciona aquí, ¿ok? Y cuando habla de los 7 candeleros, los 7 candeleros hace referencia a las 7 iglesias, ¿ok? Esto es lo que habla el capítulo 1 de Apocalipsis. Y bueno, voy a dejar, como dije anteriormente, escrito varios detalles para que usted sepan, como por ejemplo la parte donde dice: yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega, principio y fin. Y aquí, ¿a qué se refería? A Jesucristo. El alfa y el omega son la primera y última letra del alfabeto griego. Alfa, primera letra, y omega, la última letra del alfabeto griego. Es decir, principio y fin. En Jesucristo empiezan todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por su mano y para Él, para ponerlas al servicio de Él. Y todas las cosas finalizan en Él. Es decir, que Él es en el tiempo atrás, Él es en el presente y Él es en el futuro, por la eternidad. ¿Sí me estoy explicando? También hay una parte allí que me gustaría también leérsela rápidamente, aunque si lo voy a dejar toda la descripción en el video anterior, pero aquí le hago un pequeño resumen. Hay una parte que dice: el que es, el que era y el que ha de venir. Está haciendo referencia al mismo Jesucristo, el que es, ¿verdad? Que es ahora, y que era en un pasado, y que ha de venir, es decir, en un futuro viene. También hace referencia a Jesucristo, al Todopoderoso. Amén. ¿Qué otra cosita le puedo adelantar? Espada de 2 filos se refiere a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios de la cual se está hablando. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios es palabra de Dios.
La Biblia es palabra de Dios, escrita por hombre, pero inspirada por Dios, palabra de Dios, espada de dos filos. ¿Por qué se le dice espada de dos filos? Porque cuando se predica, se está ministrando usted que está escuchando y Dios me está ministrando a mí, que soy la que estoy predicando. O sea, me toca la palabra, me ministra, me corrige, me exhorta, me confronta, me bendice, pero a usted también, corta para allá y corta para acá. Palabra de dos filos. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo mismo es la palabra, porque Él mismo es el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién estaba con Dios en el principio? Jesucristo. ¿Cómo creó Dios todo? Con la palabra. Gloria a Dios. Y como Jesucristo y Dios son el mismo, porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. ¿Con qué fue creado todo? Con la mano de Jesucristo. Con su mano, con su palabra. Él decía. Y todo se creaba. Todo fue creado por su mano, por Él y para Él. O sea, con su palabra. Él mismo es la palabra, el verbo hecho carne. ¿Me expliqué? Yo espero que sí, que usted me haya entendido. Usted es muy sabio y muy inteligente. Bueno, entonces, bueno, vamos a leer aquí, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Vamos a leer esta y después se hace otro video para leer las otras iglesias. Y dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Gloria al Señor, aleluya. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué son los candeleros? Las 7 iglesias. Y él dice que él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que Jesucristo está en medio de la iglesia. Él está en medio de su iglesia. Gloria al Señor. Y Jesucristo le da mensaje a los pastores de las iglesias, que ellos tienen que transmitir tal cual como Dios se los da, no a mitad, tal cual se los tiene que transmitir al pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. En el 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los apóstoles en la antigüedad, ¿quiénes eran? Los discípulos del Señor Jesucristo que lo seguían a Él, ¿no? Eran sus discípulos que lo seguían a Él. Y mira lo que dice aquí, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y hoy en día muchos dicen ser predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, pastor, y pare usted de contar, pero predican el evangelio a su modo, a su gusto, a su conveniencia, como ellos creen. Y si nosotros, siendo ministros de Dios, líderes de Dios, pastores, evangelistas, maestros, salmistas, diáconos, ancianos, X, y nosotros no predicamos el evangelio como se nos manda, como dice aquí, entonces nosotros no somos verdaderos hombres y mujeres de Dios. No somos verdaderos siervos de Dios, porque si todavía buscamos agradar a los hombres, es decir, a las personas, entonces no somos siervos de Jesucristo, no somos siervos de Dios, porque al primero que nosotros tenemos que agradar es a Dios, y agradando a Dios, entonces Dios va a hacer que agrademos a todo el mundo, pero es a Dios que tenemos que agradar, predicando el evangelio como es, sin miedo, sin adorno, diciendo las cosas como están, no predicando medias verdades para entretener a las personas. Dios no nos llama a entretener, Dios nos llama a predicar la palabra. Entonces dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque es que si no nos comportamos como Dios quiere, según su palabra, entonces nosotros no somos hombres y mujeres de Dios, no somos apóstoles, no somos evangelistas, no somos profetas, no somos maestros, no somos salmistas. Tenemos ese título, pero no lo somos en realidad. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a la verdad que dice aquí y no estamos haciendo las cosas como dice aquí. ¿Ok? Ok.
Y los has hallado mentirosos, y los has hallado mentirosos. Dice el Señor que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, o sea, falsos hombres de Dios, predicando a Cristo, pero con doctrinas falsas, con doctrinas acomodadas a su antojo, a su conveniencia, predicando medias verdades. Hay poder en Jesús. En el 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria al Señor. Benditos sean los pastores que trabajan arduamente en la obra del Señor y trabajan con paciencia y con amor y con empeño y no desmayan y se esfuerzan cada día para trabajar por las obras de Dios, para guiar bien a las ovejas y para enseñarle bien a las ovejas. Benditos sean estos pastores. Dios les bendiga grande y poderosamente a todos aquellos pastores, profetas, evangelistas, salmistas, diáconos, diáconas, ancianos, misioneros, maestros, todos aquellos, ¿verdad? Hombres de Dios y mujeres de Dios, Dios los bendiga grande y poderosamente. Y dice en el 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es de analizar esto. Mire, un ministro de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a los pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros, apóstoles, salmistas, todo aquel que es un ministro de Dios, un maestro, un siervo de Jesucristo, un hombre, una mujer de Dios. Pueden trabajar muy arduamente en la obra del Señor y gloria a Dios por eso. Ya les dije, ¿no? Benditos sean estos pastores, estas personas, estos ministros, hombres y mujeres de Dios. Pero si están trabajando arduamente en las cosas de Dios, pero no están teniendo comunión con Dios, intimidad con Dios, ayuno, oración, en lo secreto con Dios, horas de oración, de meditación de la palabra, de meterse pero duro, lleno, en comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé vino nuevo, es decir, palabra nueva, revelación, misterio que puedan revelar al pueblo de Dios para que el Espíritu Santo los guíe, porque los hijos de Dios somos los guiados por el Espíritu Santo. Si estos pastores nada más se dedican a trabajar, pero no tienen ese tiempo de comunión con el Espíritu Santo, ese espacio de reposo, de estar en la intimidad con el Espíritu Santo, orando con el Espíritu Santo y diciendo: el Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, dime qué hablo, dame palabra tuya, no quiero hablar palabras vacías, quiero que tú seas el que hables a través de mi boca, que lo hagas tú a través de mí, toma posesión de mí, Espíritu Santo, habla tú, por favor, que yo nada más soy un instrumento, no soy más nada. Si tú no hablas, yo no voy a decir nada, van a ser palabras vacías que no van a tocar al pueblo. Habla tú, Espíritu Santo. Si el hombre de Dios no tiene esa comunión con el Espíritu Santo, esa alimentación de su espíritu, porque cuando usted se conecta con el Espíritu Santo, ¿quién se está alimentando? El espíritu, porque la carne en ese momento se está sometiendo, pero el que se está alimentando es el espíritu y la carne sometida. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Entonces caemos del primer amor cuando ponemos demasiada atención en otras cosas y no en Él. Y quiero que se entienda bien esto, vuelvo y explico. Está bien que uno trabaje muchísimo en la obra de Dios, eso está muy bien, Dios quiere eso, a Dios le gusta eso. A Dios lo que no le gusta es que usted descuide su comunión con Él, porque el trabajo en la obra de Dios va acompañada principalmente con la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te guía, es el que te revela, es el que te dice: vas bien, vas mal, eso no me gusta, eso no lo diga, eso no se hace así, mira, eso no es correcto, saca eso, pon esto. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu sabe más que tú y sabe más que yo. El Espíritu Santo es el que sabe. Entonces, una iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu Santo es una iglesia vacía. No hay Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Mira, nosotros podemos ser templo y morada del Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no habita dentro de nosotros, nosotros somos un templo vacío. Vacío. Entonces sí, trabajemos mucho en la obra del Señor, pero la conexión con el Espíritu Santo, recordemos, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y la gracia también la obtenemos teniendo la comunión con el Espíritu Santo, porque Dios nos puede dar gracias, sí, muchas gracias, nos puede poner mucha gracia y favor sobre nuestras vidas, pero si no tenemos comunión con Él, si no hablamos con Él,
Entonces cuando estemos delante de Él, que Él nos diga, apartaos de mí, no los conozco, nunca los conocí, no los conozco. Y ustedes van a decir, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos, y hicimos esto y esto y esto y esto y esto y esto, y trabajamos en esto y lo otro, y mira, en tu nombre, apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Porque hacemos maldad cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y usted me va a decir, ay, no, ¿qué está hablando usted? Ay, ya se volvió loca la hermana. No, no me volví loca. Es que si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted no lo va a conocer a Él y usted no va a saber qué es lo que Dios quiere para su iglesia, qué es lo que Dios quiere para su vida, qué es lo que Dios quiere que usted transmita, que usted hable por esa boca. Porque si usted habla sin la dirección del Espíritu Santo, entonces usted está hablando usted solo, palabras vacías. ¿Y a quién va a tocar usted con palabras vacías? Usted lo que está es entreteniendo, no edificando. ¿Ya me entendió? Entonces no caigamos de nuestro primer amor. Hay poder en Jesús. En el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos de no buscar a Dios, de no tener comunión con Él. De decir, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, sí. Y sirvo mucho, hago mucho servicio en la iglesia. Ajá, y la comunión con Dios, cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? No tienes comunión con Dios, entonces tú no estás sirviendo a Dios, porque de nada te sirve hacer muchas obras si no tienes comunión con el Espíritu Santo, que es el que te tiene que decir cómo vas a hacer esas obras. Ay, vamos a tener que buscar más comunión con el Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Hay poder en Jesús. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras. La gente de antes buscaba más de Dios, tenía más tiempo para Dios. La gente de antes tenía más amor y sensibilidad en el corazón. La gente de antes pasaba más tiempo en oración y ayuno, en meditación de la palabra. Le interesaba muchísimo aprender y vivir la palabra y someterse. Pero bien lo dice en la palabra, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y se refiere a nosotros, a los hijos de Dios. El amor de muchos se enfriará. Y es ahí donde caemos del primer amor. Y con esto no le estoy queriendo decir que usted no haga obras. Usted haga todas las obras que Dios le mande hacer. Pero tome en cuenta al Espíritu Santo. Deje que sea el Espíritu Santo el que los dirija. No haga usted las cosas porque a mí me provocó, yo pensé, a mí me gustó así, yo quise. No, deje que el Espíritu Santo haga. Dele espacio al Espíritu Santo. A veces nada más queremos mandar nosotros. Porque yo soy el líder de este ministerio, yo hago lo que yo quiera. A mí me parece que es mejor así porque yo tengo la autoridad y aquí se hace lo que yo digo. ¿Y el Espíritu Santo, dónde lo dejas? ¿El Espíritu Santo para cuándo? ¿Cuándo es que lo vas a tomar en cuenta? Nunca. O si vas a decir nada más Espíritu Santo, de la boca para afuera. Pero no te pones de rodillas delante de tu cama a orar y a pasar horas con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé vino nuevo, palabra nueva, revelación. Y usted me va a decir, ay, pero qué palabra nueva si todo está escrito. Sí, todo está escrito aquí, claro que sí, pero si usted escudriña bien esta palabra, mira, de ahí sale mucho más, porque esta palabra es extensa. Por eso es que hay que profundizar y escudriñarla. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y quitaré su candelero de su lugar, si no se hubiese arrepentido. Hay poder en Jesús. El candelero representa a la iglesia. Que Dios no nos quite, que Dios no nos deseche. La palabra de Dios dice, el que se crea de estar firme, cuide de no caer, porque a veces creemos que estamos muy firmes, agradando a Dios en todo, pero ya le preguntamos a Dios si de verdad lo estamos agradando. Ay, Señor Jesús. En el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles eran las obras de los nicolaístas? Los nicolaístas sacrificaban cosas a los ídolos, es decir, comían cosas sacrificadas a los ídolos. En la antigüedad se sacrificaban a los animales y mucha gente comía de estos sacrificios, comían de lo sacrificado a los ídolos. Y de hecho, en la palabra de Dios dice que nosotros no debemos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, los nicolaístas
comían cosas sacrificadas a los ídolos y también tenían relaciones sexuales ilícitamente. Vivían en inmoralidades sexuales. Esas eran las obras de los nicolaístas. La palabra nocal quiere decir comeremos o comer. Queremos comer, comeremos o queremos comer. Entonces, ¿qué hacían los nicolaístas? Hacían esto, comían carne sacrificada a los ídolos. Estas eran las obras de los nicolaístas, pero el Señor dice, ¿verdad?, al ángel de Éfeso que él tenía en contra de los nicolaístas, o sea, estas cosas, no estaba de acuerdo con estas cosas, que él aborrecía estas cosas, las mismas cosas que Dios aborrece, porque a Dios no le gusta que nosotros comamos cosas sacrificadas a los ídolos y que tengamos relaciones ilícitas, inmoralidad sexual. Y bueno, en el 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo, dice a las iglesias, al que venciere le daré. Y aquí usted va a comprobar lo que le estoy diciendo. Al que venciere le daré de comer, a comer del árbol de la vida. ¿Por qué dice al que venciere le daré de comer del árbol de la vida? Porque habían personas que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y Dios les estaba diciendo, arrepiéntete. Al que venciere, es decir, al que se arrepienta y deje de seguir cometiendo ese pecado de comer cosas sacrificadas a los ídolos, le daré de comer del árbol, le daré de comer del árbol de la vida, en el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Así que nada de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y usted me va a decir, bueno, pero en este tiempo eso no se hace. No lo sabemos. Yo pienso que lo que pasaba en el tiempo atrás también se repite en estos tiempos, que quizás no se ve como se veía antes, pero yo pienso que sí. En algún lugar se hacen estas cosas, sobre todo los ocultistas, los satanistas, los hechiceros, los brujos. Si dicen que comen sangre humana, beben sangre humana y comen carne humana, ¿no van a comer animales sacrificados a los ídolos? Saquen sus propias conclusiones. Y nada de inmoralidad sexual, nada de fornicación, ¿ok? Nada de sexo ilícito. Vamos a tenernos de esa cosa. Bueno, Dios lo bendiga, Cristo le ama y ya voy a hacer el próximo video que va a ser siempre el capítulo 2, pero va a ser el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ya hablamos de la iglesia de Éfesos, ahora la iglesia de Esmirna. Amén. Beso grande. Chao.